Hoy vamos a hablar de qué es la profesión de la psicología, cómo ha avanzado, cifras, datos, desafíos, qué se puede esperar la gente que esté pensando estudiar psicología o que esté estudiando. Sí, porque muchas veces es verdad que nos preguntan, ¿no? Si, oye, ¿me voy a poder dedicar a la psicología, ¿no? ¿O me voy a poder ganar la vida con la psicología? Y ahora mismo totalmente, es una de las carreras más demandadas y que cada vez se pide más ese servicio en las empresas, en las propias personas, ¿no? O en las instituciones. Ahora mismo es una carrera con muchísima salida. La humanidad necesita psicología y está claro que en los momentos de cambio y de crisis pues es cuando avanza la psicología, y la psicología también ayuda a avanzar al mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos, en el que cada mes hablaremos con uno de nuestros expertos en psicología sobre un tema de vuestro interés. Si te gusta, suscríbete, comparte y dale like. Hoy volvemos con Marta Perandones, mi socia, compañera, amiga y compañera de fatiga sobre todo, ¿no? Y en este caso no vamos a hablar sobre un tema de la psicología, vamos a hablar sobre la psicología y en específico sobre la profesión de la psicología, que al final, Marta, es lo que realmente nosotras llevamos haciendo, no solo dedicándonos a ello, sino acompañando a mucha gente a que empiece en su carrera profesional, tanto a nivel de la unidad de prácticas como en nuestro experto en abordaje integral de la psicoterapia, que realmente surgió de una necesidad de que los psicólogos terminaban y estaban en ese momento de desorientación. Nosotras hemos intentado siempre acogerles y acompañarles en ese momento, y estos años atrás pues hemos profesionalizado esto un poco más y les ofrecemos esta parte de experto, de residencia y una serie de servicios que realmente creemos que aportan valor. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los proyectos que más orgullosas estamos, y por lo tanto, por petición de nuestros alumnos y de nuestro público, pues hoy vamos a hablar de qué es la profesión de la psicología, cómo ha avanzado, cifras, datos, desafíos y qué le pasa a un psicólogo, ¿no? ¿Qué se puede esperar la gente que esté pensando estudiar psicología o que esté estudiando? Sí, porque parece mentira, ¿no? Que después de tantos años estudiando en la facultad y que bueno, pues tantas materias y tantas asignaturas, realmente no haya un acompañamiento, ¿no?, del alumno más orientado ya a lo profesional, ¿no?, y en nuestro caso en la práctica clínica, pero también de otras áreas, ¿no?, que nos oriente ya para nuestra propia marca personal, para el desarrollo de la profesión, ¿no? Entonces tenemos mucha teoría en la cabeza, pero nos cuesta luego el cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Justo. Y esa es la demanda que nos han hecho muchísimos alumnos a lo largo de estos años, y por eso con mucha ilusión y entusiasmo, ¿no?, pues hemos creado pues esta unidad de alumnos del Máster General Sanitario y luego ya una continuación, ¿no?, incluso a esa formación. Porque, Marta, ni siquiera te he presentado, pero porque ya te conocen. Sí. Sí que me gustaría dar unos datos del COP y del INE, y es que psicología es a día de hoy una de las carreras más demandadas en España, aproximadamente 15.000 matriculados nuevos al año, tanto en universidad pública como privada. La universidad privada ha aumentado muy significativamente en los últimos años porque la demanda ha aumentado, pues según los datos que nos dan las universidades, esto no es del INE ni del COP, porque la verdad no he encontrado esos datos, pero sí que nos han dicho que unas universidades que se han multiplicado por 5, otras por 8 desde el COVID. Entonces, realmente creo que, aparte de que es porque nosotras nos dedicamos a esto y aportamos, yo creo que ese valor diferencial, creo que es un tema de interés general, ¿no? Uh-huh. Porque al final la psicología, ¿no?, como dice nuestro claim, la humanidad necesita psicología, y está claro que en los momentos de cambio y de crisis pues es cuando avanza la psicología, y la psicología también ayuda a avanzar al mundo. Uh-huh. Entonces, este es
el primer dato que quería compartir. Normalmente, ya te digo, o sea, bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes avances de la psicología y a día de hoy lo que se sabe es que ha sido desde el COVID este súper aumento, y no solamente en psicología, sino en todas las profesiones sanitarias ha habido un gran aumento, pero psicología destaca incluso por encima de otras profesiones sanitarias. Y luego, por otra parte, que nosotras cuando estudiamos realmente, pues es lo típico que nos decían, pero ¿cómo vas a estudiar psicología? Te vas a morir de hambre, ¿no? Así era. Y ahora la tasa de empleabilidad es del 75% tras graduarse, y del 85% a los 5 años. Y luego que no solamente en psicología clínica, ¿no? También empleabilidad en otros ámbitos de psicología, y el 45% de esa empleabilidad sí que está en la psicología clínica y general sanitaria, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Nos preguntan también por condiciones, por precariedad, etc. Pero sí que quería empezar con estos datos porque creo que son datos y ya no es una percepción. Sí, porque muchas veces es verdad que nos preguntan, ¿no? Si, oye, ¿me voy a poder dedicar a la psicología, ¿no? O me voy a poder ganar la vida con la psicología, y ahora mismo totalmente, ¿no? Yo creo que es una de las carreras más demandadas y que cada vez se pide más ese servicio en las empresas, en las propias personas, ¿no? O en las instituciones. Entonces, ahora mismo es una carrera con muchísimas salidas. Justo. Entonces, si quieres, Marta, hacemos un barrido, ¿no? Por bloques. Probablemente ya todo el mundo sabe, y sobre todo si estáis estudiando psicología, de la historia, pero a veces se nos olvida, ¿no? En realidad, la psicología viene desde que el ser humano tiene uso de razón, ¿no? Y corte prefrontal, viene en realidad de la filosofía, pero el primero que establece el método verbal, ¿no? Es Freud, que tanto se le critica, pero la verdad es que son los antecedentes puros de la terapia verbal, ¿no? Y luego va evolucionando, ¿no? al conductismo, al cognitivo-conductual. Después surge el humanismo como un poco una reivindicación de la persona, no es solamente sus traumas infantiles ni tampoco su conducta y su pensamiento, sino que, bueno, pues se habla de la libertad del ser humano, se empieza a hablar de todo el tema de las emociones, ¿no? Y a día de hoy pues ya tenemos variedad de enfoques, ¿no? Para ti, ¿cómo es esto de, bueno, en cuanto a la evolución de la psicología, ¿no? Desde que tú estudiaste en la Complu, como yo, yo un poco me salí del carril antes de... fui a estudiar psicoterapia humanista, pero sin embargo tú te formaste mucho en este cognitivo-conductual, y luego ya después de todos los años de experiencia pues nos hemos ido formando en un montón más de escuelas y de corrientes, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que ahora nosotros hacemos, que es la psicología integrativa, que muchas veces los alumnos nos preguntan, pero esto no es una ensalada de conceptos? ¿Crees que, cómo le explicaríamos a la gente qué es la psicología integrativa, ¿no? ¿Qué coge de cada corriente, o qué crees para ti que es lo más importante a destacar, y realmente si es una ensalada de conceptos o realmente es integrar todo el conocimiento de la psicología, y cómo? Bueno, yo creo que para mí la psicología integrativa, ¿no? Es ayudar a la persona a conseguir su propia integración, ¿no? Y que la persona consiga su propia integración a través de los recursos que dispone de la psicología, vengan de una corriente, de una teoría, ¿no? De un modelo o de otro, ¿no? Y coger aquello que creemos que le puede servir mejor a ese paciente, ¿no? O a esa persona, y usarlo de lo que existe y lo disponible, pues lo que a ella le puede venir mejor, ¿no? Yo creo que la psicología integrativa, sobre todo lo que da, yo creo que es flexibilidad a la hora de que estamos al servicio de la persona, ¿no? Y de coger aquello que pueda ser mejor para ella, en lugar de que la persona se tenga que como adaptar, ¿no? a un modelo, ¿no? Y hacemos lo contrario, es como adaptamos los modelos a la persona. Justo, ¿no? Y de hecho, en la medicina, ¿no? En la salud mental, pero en la salud tradicional, ¿no? Antes
hemos pasado del modelo biomédico al modelo biopsicosocial, y el modelo biomédico, que es verdad que es más práctico, ¿no? Se basa en protocolos, en diagnósticos y en protocolos de tratamiento en este caso, ¿no? Y en nuestro caso de intervención. Pero claro, cuando tú tienes un diagnóstico que te sirve para hacer a la persona, pues para ser más eficaz y para tener un mapa de síntomas y para, de alguna manera, que tú sepas que la intervención, que se pueda someter al método científico, que la intervención que estás haciendo sabes que es eficaz porque se ha hecho en otras personas con ese mismo diagnóstico, y no andarse pues con rodeos, ¿no? Y realmente tratar el síntoma, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese modelo biomédico, las limitaciones que tienen, ¿no? A nivel médico no nos metemos, pero a nivel médico es verdad que a veces, porque probablemente no tienen más tiempo, no vamos por supuesto a culpar a nadie, pero se pierde esa humanidad, que incluso hablando con muchos médicos es una cosa que dicen y que reseñan bastante. Y luego, claro, a nivel psicología, los diagnósticos son más difíciles, en el sentido de uno puede hacer un diagnóstico por síntomas, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente con un diagnóstico de trastorno depresivo, sé que cumple unos síntomas del DSM, pero por una parte sabemos que eso es solo la punta del iceberg y tenemos que ver por qué esa depresión, ¿no? Por qué ha llegado hasta ahí, y luego, por otra parte, es que un porcentaje muy alto de las personas que vienen a terapia a día de hoy, a diferencia con años anteriores, no cumplen criterios para un diagnóstico, sino que lo que tienen son problemas. Entonces, sí, en ese caso, en la psicología, en vez del modelo biomédico, se habla del modelo biopsicosocial, ¿no? Sí, ahora yo creo que lo interesante es que la psicología cada vez más no se centra en el propio síntoma, sino que de alguna manera tratamos de encontrar cuál es la historia o el origen de ese malestar, ¿no? Que, como dices, muchas veces ni siquiera es pues clínicamente significativo o no cumple ningún criterio de diagnóstico, pero la persona pues siente ese malestar, ¿no? Y viene a que de alguna manera le ayudemos a resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la psicología requiere como hilar más fino, ¿no? E ir más allá de lo puro superficial para desenredar, ¿no? A veces líos que tenemos en el propio cerebro. Justo, porque el síntoma, como tú dices, nos cuenta una historia, y muchas veces si eliminamos el síntoma, el malestar sale por otro sitio, ¿no? Y sí, realmente es funcional a corto plazo, pero no a medio. Y sobre todo que también nos perdemos, yo creo, el propósito de ese síntoma, ¿no? Y es cada síntoma también viene a darnos una información, a contarnos algo sobre nosotros mismos, y el poder profundizar pues nos da mucha luz, ¿no? De quiénes somos y podemos aprovecharlo para nuestro propio desarrollo personal, no solamente para calmar o quitar, ¿no?, una enfermedad, sino para poder desarrollarnos. Por ejemplo, ¿cómo le explicaríamos esto a la gente, ¿no? ¿Qué te viene a decir una ansiedad o un estado de ánimo bajo? ¿O qué te viene a decir, no sé, un tic? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de esto? Un ejemplo, pues, por ejemplo, ataques de pánico, ¿no? Que suele ser algo bastante frecuente y así muy aparatoso. Bueno, pues al final esa ansiedad, ¿no?, que aparece en la persona de manera desbordada, que no puede controlar y de una manera tan desagradable, pues no deja de ser de alguna manera energía, ¿no?, que está ahí dentro del cuerpo y que sale, ¿no?, y que hay determinadas situaciones o estímulos que lo desencadenan. Entonces habrá que ver, ¿no?, cuál es el origen de toda esa energía, de todo ese conflicto, porque una vez arranca la raíz, ¿no?, del problema, el síntoma desaparece, ¿no? Los ataques de pánico desaparecen. Entonces, bueno, muchas veces la ansiedad tiene que ver con el apego, con las relaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de ahí va, ¿no?, de ir a la causa. Justo, ¿no? La energía que viene de que la emoción es emoción, energía que requiere de un movimiento, ¿no? Ser expresada. Entonces, si no entendemos cuál es la emoción que hay debajo y qué nos la está generando, qué información nos está dando esa emoción, pues no podemos trabajarla, ¿no? Igual que luego esos factores de mantenimiento, si yo estoy teniendo ataques de ansiedad y se perpetúan, ¿no?, porque
en vez de afrontarlos, lo que estoy haciendo es taparlos, ¿no? Y de ahí pues tomarme, no sé, un tranquilizante o beber o lo que sea. Al final, en vez de tratar el ataque de ansiedad, encima lo estoy perpetuando, entonces ya tenemos el cuadro completo del problema, ¿no? Al ser humano yo creo que de manera natural nos sale el coger soluciones que se convierten en problemas, ¿no? Como puede ser una adicción o problemas de alimentación, pero no dejan de ser formas con las que tratamos de solucionar el malestar y que terminan convirtiéndose en otro problema, ¿no? Entonces, bueno, pues desenredar todo ese lío, ¿no? Que lo hacemos de manera natural, ¿no? No lo hacemos con conciencia. Pues ese es el arte, ¿no? De la psicología. Justo. Eso es. Y al final es un arte y es una ciencia, las dos cosas, ¿no? Es bonito el equilibrio porque es una ciencia, porque al final es una ciencia de la salud, y también es un arte porque muchas veces la preocupación que tienen los alumnos es cómo de toda esta teoría que yo he estudiado con protocolos de intervención, cómo yo me siento delante de un paciente y no le hago un interrogatorio, ¿no? Entonces le hago sentirse cómodo, le hago también que se abra conmigo y que me cuente cosas que a lo mejor no le ha contado a nadie, pero sin perder esa parte de objetividad y de método científico, de estructura, ¿no? Entonces yo siempre les digo que primero la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y que luego por otra parte es que uno tiene que ir con la mente por delante y con la palabra por detrás, ¿no? Porque realmente tú sabes cuáles son los objetivos del paciente y tú sabes, en realidad lo sabe él, ¿no? Pero tú sabes más o menos cómo, pero no puedes adelantarte ni sacar el tema que tú realmente quieras, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de proyectar, sino con la motivación del paciente, ¿no? Entonces es como ese equilibrio entre la parte más hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? O sea, al final muchas veces decían que la psicología es muy fácil, ¿no? Que es fácil de estudiar y que, bueno, lo de fácil de ejercer no sé si lo han dicho, pero siempre a mí me decían mis amigas, ¿no? Bueno, pero en realidad psicología es fácil. Y digo, bueno, primero de estudiar, ¿no? A mí me costó mucho. Y luego de ejercer realmente es encontrar un equilibrio bastante complicado a veces, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay como tres partes fundamentales, ¿no? Es cuando estamos delante de un paciente tenemos que tener buena intención, ¿no? Tenemos que tener una intención de ayudar al otro. Luego también hay que ponerle mucho amor a esa intervención, hay que ponerle cariño y tener un amor incondicional por la persona que tenemos enfrente, pero también requiere muchísima técnica, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo soy muy psicólogo, ¿no? Yo es que soy muy psicólogo. Y digo, bueno, pues puede que tenga buena intención, que haga las cosas con cariño, pero también se requiere muchísima técnica, ¿no? Y nosotras que llevamos 20 años de experiencia seguimos formándonos en técnicas, o sea, que no solo vale con la buena intención y con el amor, ¿no? Sino que también requiere muchísimo estudio y muchísimo trabajo y experiencia con cada una de las técnicas, ¿no? Para dominarlas y hacerlas de manera natural. De hecho, no recuerdo el porcentaje de intrusismo, pero hay mucho intrusismo en ¿no? 3 de cada 10 psicólogos, 3 de cada 10 terapeutas no son psicólogos. Entonces, también a la hora de buscar ayuda, desde aquí hacemos un llamamiento a que, bueno, si quieres buscar otro tipo de profesional, búscalo, pero tienes que saber a dónde estás yendo, ¿no? Los psicólogos para ejercer como generales sanitarios, ¿no? O como clínicos, se necesita o ir por la vía PIR, que son 4 años de grado, más creo que son 3 años después de pasar la oposición de psicólogo interno residente, el general sanitario, pues los 4 años de grado, más 2 años bastante intensos, con 1 año de prácticas incluido, de máster psicología general sanitaria. Y luego la media de los psicólogos que nos dedicamos a lo sanitario, la mayoría tenemos 2 máster, aparte del grado. Entonces, pues oye, uno es libre de elegir a quien busca como terapeuta, pero no es lo mismo una persona que se ha formado, por muy buena intención que tenga, en otra cosa que no es psicología, ¿no? Será otra cosa, ¿no?
Pero bueno, todo eso hay que valorarlo, y que muchas veces también nos dicen, es que cobráis muy caro, ¿no? Y dices, bueno, una cosa es lo que tú pagas y otra cosa es lo que yo cobro, ¿no? Esto ya también hablaremos después. Pero bueno, esos tres componentes son bonitos y me han llevado a hacer alusión a esto. No quería cerrar este bloque de introducción sin hablar un poco más del tema del modelo biopsicosocial, que además ahora está habiendo esta polémica, ¿no? De que si somos más biologicistas, que más sociales. Pues es que ni una cosa ni la otra. El ser humano es biopsicosocial, ¿no? Biológico porque nace y vive en un cuerpo que tiene que cuidar y que funciona tanto con una información interna que proyecta a lo externo, como con una información externa que se refleja también en lo interno, y todo el rato es un feedback. Entonces, no podemos estar bien si no tenemos un cuerpo sano y una salud. Muchas veces cuando alguien empieza en consulta, se nos olvida preguntarle por cómo duerme, cómo se alimenta, si hace medianamente ejercicio o no, y si tiene alguna enfermedad. Entonces, es que sin un mínimo de autorregulación, ¿no?, física, es imposible, ¿no?, que podamos tener salud mental. Y luego la parte social, obviamente, tiene que ver en que si yo estoy en un trabajo que constantemente sobrecarga, ¿no?, mis capacidades, no porque no las tenga, sino porque somos limitados y tengo un estrés constante, o si yo estoy en una relación que no me hace sentir bien de manera constante, o si yo estoy en una familia en la que no he sido bien tratado, pues eso se aborda de manera psicológica, pero también hay que abordarlo de manera social, ¿no? Por una parte, con los servicios sociales correspondientes, que nosotros no nos dedicamos a eso, pero sí tenemos que tener contacto constante y derivar a la persona y al paciente a una ayuda también en ese sentido, ¿no? Y luego, obviamente, la parte psicológica, que es cómo se configura todo eso, ¿no? Nuestras conductas, nuestras creencias sobre el mundo, sobre los demás, sobre uno mismo, nuestras emociones, nuestros propios traumas, cómo se reflejan en el cuerpo, la manera en la que hemos aprendido a relacionarnos, ¿no?, las estrategias de afrontamiento, y luego esa parte también espiritual, ¿no? Es decir, el sentido que le damos a la vida, cómo percibimos nuestra propia energía, ¿no? Entonces, sí, por eso que es un modelo biopsicosocial, pero yo añadiría también la parte espiritual, ¿no? Que además yo creo que cada vez es más fundamental el estar formado y trabajar esa parte, porque muchísimas personas vienen ya demandando, ¿no?, esa cuarta área, y incluso sobre todo cuando en la última parte de la vida, ¿no? Yo creo que también es súper importante. Entonces, bueno, que ser psicólogo requiere tener una visión muy amplia, ¿no?, del ser humano, y por supuesto trabajar con otros profesionales, ¿no? Porque a veces hay que derivar a lo social o a lo médico, ¿no? Y es muy importante tener contacto con otras áreas y otros profesionales. Justo. Y si quieres, Marta, abrimos el segundo bloque que teníamos un poco visto, y es vías profesionales y formación, ¿no? Porque parece que la psicología solo es la clínica o el general sanitario, ¿no? Realmente, si uno estudia la carrera de psicología, pues tiene más salidas, ¿no? Desde los recursos humanos o lo laboral hasta lo educativo, lo social, ¿no? Y bueno, puedes estudiar psicología y dedicarte a cualquier otra cosa igualmente. Hay gente que está estudiando el máster general sanitario, llega a las prácticas y ve que no le gusta. Yo les diría, no es ningún drama, no pasa nada. Eso al final es un conocimiento que tú vas a tener para tu vida, y al final uno se tiene que dedicar. La psicología sí que hay una parte muy vocacional, que también, si quieres, luego entramos. Si no te gusta, si no te ves capaz de estar escuchando constantemente historias de otros, y si ves que es algo que no vas a hacer con ganas, efectivamente no hay ningún problema, hay muchas otras salidas. Ahora se demanda en un montón de empresas y de instituciones, y no es la única salida, ¿no? Sí, incluso la investigación también puede ser una salida, ¿no? Y en empresas yo creo que el papel del psicólogo puede
puede ser a veces incluso transversal, ¿no? Dedicarse a recursos humanos, pero luego a formaciones o a estrategia dentro de la publicidad, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez la psicología está metida más en el mundo, ¿no? Y desde luego estudiarla siempre te va a ser útil. Sí. Siempre te va a ser útil porque conocerse a uno mismo y aprender a manejarse mejor es parte también de nuestro trabajo personal, ¿no? Entonces, estudiar psicología siempre va a ser útil, ¿no? Para mí, desde luego, es la carrera más bonita del mundo, pero tiene que ser algo que te apasione y que esté conectado con tu propósito, porque si no, puede ser una tortura. Totalmente, totalmente. Y luego una vez que terminas, si decides dedicarte a la clínica general sanitaria, ¿no? Luego hay muchas vías, que es yo creo que una de las dudas también más frecuentes. ¿Qué hago? ¿No? La psicología es una profesión precaria. ¿Cómo son los inicios? ¿No? ¿Trabajo por cuenta ajena o me lo monto por mi cuenta, por cuenta propia? Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Yo he traído algunos datos. Yo creo que tanto tu trayectoria como la mía son diversas, ¿no? Ambas hemos trabajado por cuenta ajena y luego llevamos mucho tiempo por cuenta propia y con nuestra propia sociedad, ¿no? Y asociación. Y tenemos, bueno, pues variedad de testimonios. No sé, está claro que, bueno, no sé, ya esto lo hablamos en otro capítulo, pero para ti, ¿qué ha sido o qué es lo más bonito y lo más duro de dedicarte a la psicología, como a nivel técnico por una parte, y por otra parte a nivel de emprendimiento, ¿no? Que yo creo que a veces está un poco mitificado y también hay que poner pies a tierra y saber lo que es. A ver, yo puedo hablar más de la psicología sanitaria, ¿no? O clínica, pero yo creo que hay que hacer una evolución natural, ¿no? Pues uno sale de la carrera, hace el máster, ¿no? Ya empieza a ver sus primeros pacientes de manera más supervisada. Yo creo que luego hay que seguir formándose. Con el máster general sanitario uno no deja de ser como una marca blanca. No, ahora mismo con la competencia que hay que seguir encontrando tu nicho, ¿no? de mercado y seguir formándote en aquello que te haya podido llamar más la atención o en lo que vaya con tus fortalezas. Y yo creo que lo natural es primero trabajar en la clínica de otro, ¿no? O para otro, aprender de cómo funciona el sistema, de la organización, seguir ganando experiencia y luego poquito a poco irte de alguna manera haciendo tu propia marca personal y tu propio espacio para ser más autónomo. Pero yo creo que eso es un poco lo natural, ¿no? Que es un trabajo muy de fondo y que requiere muchos años, ¿no? Pero bueno, uno puede ya ganar dinero desde el principio, pero que también tiene que tener los pies en la tierra, ¿no? Porque a veces, no sé, a mí me da la sensación de que hay gente que termina la carrera o el máster, ¿no? Y es como que ya quiere ganar pues lo que uno gana cuando ya trabaja 20 años, ¿no? En psicología y que le lluevan los pacientes como si la vida le debiese algo, ¿no? Y por estudiar psicología. Y yo creo que eso es algo que tienes que ir aumentando tu valor como profesional muy poquito a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, disfrutándolo también, ¿no? Porque si te gusta aprender también supone un disfrute y poquito a poco irte ganando tu espacio y saber en qué tú eres bueno y dónde más aportas, ¿no? Justo. Y luego que como todo, ¿no? O sea, es dinámico, no es estático, no es en qué me especializo y entonces ya me quedo ahí. No es así, ¿no? O trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Pues yo creo que es mejor pensar en este momento qué es lo que mejor me va y realmente conectar con las oportunidades que tienes, ¿no? Porque si no, nos instalamos a veces en la queja. Entonces, ¿es precario dedicarse en principio a la psicología? Pues yo os diría, ¿no? que como todo, yo he sacado aquí unos datos también, ¿no? El primer empleo está alrededor de 18-24.000 euros brutos anuales, con más de a partir de 5 años de experiencia hay una media de ingresos entre 25 y 40.000 euros brutos anuales, ¿no? Por cuenta ajena o de forma autónoma, por cuenta propia, pero dependiendo también de otros.
Y luego el montarte tu propia consulta, que desde luego yo no lo recomiendo si no tienes una mínima experiencia, es igual que el que si quieres abrir una tienda de instrumentos musicales o quieres formar una banda de música, pues no te vale con haber terminado de estudiar ahora mismo, necesitas conocer el sector, tener contactos, saber cómo se mueve el mercado, ¿no? Entonces, abrir una clínica propia, nada más terminar, probablemente, pues si ya no es fácil cuando ya tienes experiencia, ¿no? Si no tienes una cierta experiencia, bueno, es bastante más difícil y riesgoso, ¿no? Y en una consulta propia, ¿no? Con consulta propia los rangos andan entre 30 y 70.000 euros brutos anuales, pero con altos costes, ¿no? Como sabemos, de gestión y del tema de autónomos, que no vamos a entrar, pero está claro que no es una cuestión fácil. Entonces, bueno, para todos los que no sabéis de qué va la profesión del psicólogo, lo que uno paga no tiene nada que ver con lo que el otro cobra, ¿no? Y sobre todo para los que estáis pensando en dedicaros a ello, pues sí que es una profesión que si lo que uno piensa es en ganar dinero, no es. Tampoco es como antes, ¿no? No es tan precario como antes, pero sí es verdad que es muy importante saber que en cualquier caso tiene, bueno, pues también mucho desgaste, mucho riesgo, también libertad, porque tú te puedes organizar, porque lo normal al final la mayoría de la gente termina trabajando por cuenta propia, ya sea con su propia consulta o colaborando en otras consultas, pero tiene mucha inestabilidad, ¿no? Riesgo, cancelaciones, desafíos emocionales, ¿no? Y realmente, bueno, pues es preciosa, yo no lo cambiaría por nada, pero tampoco es la panacea, como nada en el mundo. Sí, pero bueno, para eso existe también los mentores, ¿no? O personas que ya tienen un poquito más de experiencia y que te pueden acompañar en el proceso, las supervisiones, ¿no? Para ver los temas tuyos que aparecen en la consulta y que estás proyectando, ¿no? en el paciente, y que poder tratarlos y ayudarte a llevar tus inseguridades, ¿no? y todo lo que sea tuyo, también para hacer un mejor servicio, ¿no? Porque si en consulta salen tus aspectos, no vas a poder atender a la persona de una manera más limpia, ¿no? Y más eficaz. Entonces, bueno, pues que también yo creo que a nivel de mentorías, de supervisiones, ¿no? Nosotras lo hacemos un montón en la clínica, y también es una ayuda fundamental, yo creo, en el inicio, ¿no? Para hacértelo muchísimo más fácil y avanzar muchísimo más deprisa que si vas por ti mismo, ¿no? Justo. Yo creo que una de las cosas por las que nosotras bueno, pues decidimos formar un equipo, ¿no? Yo recuerdo que me sentía muy sola muchas ocasiones, ¿no? Estás todo el rato viendo gente, estás escuchando obviamente su historia, y cuando sales de la consulta la información te empieza a hacer así como ¿no? Como una revolución en la cabeza, y muchas veces sí que necesitas pararte y preparar los casos, sobre todo en los primeros años, pero también toda esa energía, ¿no? Y toda esa emoción y toda esa información, el compartirlo con otro profesional. Yo al principio me pagaba las supervisiones, pero luego cuando ya pues nos conocimos, ¿no? Y empezamos a formar equipo, pues lo suyo es o ir a un supervisor, o cuando tú ya tienes un equipo, supervisarse entre compañeros, ¿no? Y exponer esos casos, ¿no? Y luego yo eché mucho en falta, y sobre todo viéndolo ahora desde este momento de mi carrera profesional, sí que tuve, pero de otra manera no tan formal, sí que tuve, ahora recuerdo y agradezco mucho a mis mentores, ¿no? Pero es verdad que yo creo que una mentoría, igual que se hace en las grandes empresas, que siempre te asignan a una persona que conoce el ámbito, conoce el mundo de la empresa y te va guiando, pues tener un mentor en psicología, nosotras tratábamos de hacerlo de una manera informal, y ahora ya pues abrimos este servicio para quien esté interesado, ¿no? Mentorías, supervisiones, no tienes por qué hacer formación ni unidad de prácticas, nos puedes contactar para ese servicio en concreto, porque pensamos que es fundamental, ¿no? Y creemos que eso es lo que realmente
da valor, ¿no? No solo la formación continua como formarse en materias, sino en la propia profesión de la psicología, ¿no? Sí, a ver, es que ser psicólogo, aparte del impacto emocional, ¿no? Que muchas historias que nos cuentan tienen en nosotros, porque hay historias muy duras y gente que ha pasado vidas muy, pues muy duras, ¿no? Entonces, escucharlas, claro que genera un impacto, y tener una red de apoyo para poder luego ventilar, ¿no? Ese dolor que de alguna manera tú también te llevas a casa es fundamental. Sí. Y luego tener un equipo también donde poder llevar tu caso y que te ofrezcan otras perspectivas, ¿no? O qué técnicas harían otros, o qué ven otros que a lo mejor yo no veo, ¿no? De este caso, pues también te abre la mente y te permite dar un servicio a la persona muchísimo mejor. Sí, incluso una cosa de la que no se habla mucho en la psicología, pero que yo creo que nosotras sí hacemos cuando consideramos el caso, es que es la interconsulta, ¿no? Si yo tengo un paciente, parece que la técnica tiene que ser que tú y yo estamos aquí, terapeuta y paciente, y obviamente no sale nada de aquí porque es confidencial, pero si yo tengo un compañero que sé que en este tema concreto te puede ayudar más y podemos hacer una interconsultas, y puedes hacer alguna sesión con este otro compañero, coordinarnos y trabajar en equipo, o una terapia de familia, que trabajamos varios, o una terapia de pareja en la que un terapeuta ve a uno de los miembros, otro terapeuta ve a otro, ¿no? Y luego hacemos ese interconsulta. Yo creo que es muy interesante también de cara a enriquecer la profesión a nosotros y a los pacientes, ¿no? Sí, sí, desde luego que la intervención es muchísimo más rica. Y se pueden abordar temas o ver aspectos que uno solo es difícil de verlos con un paciente, ¿no? Si yo veo a una persona y un compañero ve a la pareja, con el permiso de los pacientes, claro, ¿no? Porque hay que pedir permiso, pero el que no podamos compartir información que resulta que puede ser interesante para la persona, sea una o la otra, pues aumenta las posibilidades de éxito, ¿no? De la terapia. Justo. Y has abierto un tema, Marta, que yo creo que es nuestro tercer bloque y que es algo que la gente quiere escuchar. Creo que todo el mundo le llama la atención y le genera cierta curiosidad, pero sobre todo pues la gente que está estudiando psicología y que se va a dedicar a esto, ¿no? Que son los retos, los desafíos, ya no a nivel de la práctica, como más, sino a nivel de la práctica, pues a nivel más emocional, ¿no? No tanto técnico y salidas profesionales. Es lo que tú dices, ¿no? Escuchamos muchas historias, escuchamos todo tipo de historias. A mí alguna vez me han venido a consulta diciendo, te voy a contar una cosa que no te vas a creer. Es muy fuerte lo que te voy a contar. Y yo pienso, la verdad es que no te preocupes porque yo no me voy a asustar por nada. Creo que hemos escuchado casi de todo. La realidad supera la ficción. Sí, o sea, sí. ¿no? Es la verdad que escuchas historias fantásticas y también tremendas, pero la realidad supera la ficción. Vamos, ni en las películas. Totalmente. Entonces, en ese sentido, Marta, ¿cuáles crees que son los grandes retos, ¿no? emocionales a nivel profesión de la psicología, dedicarse a esto? A ver, yo creo que el mayor reto es que ser psicólogo te exige una evolución personal, porque tienes que ir por delante del paciente, ¿no? Es como que lo que tú vas enseñando o tratando con el paciente, tú tienes que haber pasado por ahí, o por lo menos tienes que saber de qué va, ¿no? Es eso que se está abordando. Entonces yo creo que para ser un buen profesional tienes que haberte revisado, haber colocado, ¿no? Porque todos tenemos una historia y a todos nos han pasado cosas, ¿no? Creamos o no que nos estén afectando, todo está ahí en el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mayor reto, de que exige, ¿no? Ir por delante y no caer en el consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un modelo y un ejemplo a seguir. Y eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Porque es ser responsable de tu propia vida y de tu propia historia, ¿no? Y es difícil porque al final, ¿no? Como siempre decimos, los psicólogos también somos personas, pero si no tenemos una mínima conciencia de lo que nos pasa a nosotros, es imposible. Y la podemos tener sobre la teoría, pero esa parte de intuición que no es nada místico, la intuición simplemente es una serie de datos que yo tengo en mi cerebro sin conectar todavía, pero que están ahí. Entonces, el fiarse de eso y luego buscar qué es lo que realmente me está queriendo decir esa intuición y
comprobar o rechazar hipótesis que llamamos, ¿no? Ujú. Pero claro, si uno no es consciente de sí mismo, no decimos que uno tenga que tener todo resuelto, porque la vida no se resuelven las cosas, uno le siguen pasando y pasando, pero si uno no tiene un mínimo de habilidades en partes sociales para relacionarse con un otro, con todos los desafíos que genera una relación terapeuta-paciente, ¿no? Y luego también un mínimo de conciencia, de empatía real, no solo cognitiva, ¿no? Sino también emocional, es muy difícil que puedas conectar con el otro, ¿no? Sí, sí. Y incluso iría un poquito más allá, ¿no? Ya, empatía y compasión. Si tú no estás en paz, es muy difícil estar en compasión con el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese para mí es el mayor de los desafíos, ¿no? Sí. Pero es verdad que también es una bendición porque te obliga a cada vez estar mejor y más a gusto contigo mismo, ¿no? Sí. Luego hay una cosa curiosa, ¿no? Que muchas veces los pacientes preguntan, ¿y cuando a ti te pasa algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos límites que no debemos sobrepasar y es que si uno no se encuentra bien, ha tenido algo que le ha trastocado en ese día y tú ves que tú no vas a estar o que incluso, no sé, o sea, a mí de repente un día me llaman y me dan una noticia que me preocupa mucho y yo veo que no voy a ser capaz de sostener, pues es una faena para el paciente, pero yo prefiero cancelar, siendo honesta. A veces que depende del grado, ¿no? Que pues que no podemos y no podemos dejar a la gente tirada, pero a nosotros también nos pasan cosas, ¿no? Y también hay un punto en que yo te diría que en los momentos en los que a uno, ¿no? O por lo menos yo he sentido que en los momentos en los que yo estoy pasando una mala época personal, porque todos las pasamos, ¿no? Es decir, estar en paz no significa que no te pasen cosas, que parece que a veces confundimos esos términos. Muchas veces cuando uno está conectado con su propio sufrimiento, pero no desde lo compulsivo, sino desde lo consciente, a veces también conecta más con el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, no hace falta que no te pase nada, hace falta que lo que te pase, tú seas consciente de ello y te lo coloques y por eso ayudas a la otra persona también a colocarlo, ¿no? Cuando una persona está ciega de alguna manera de sus propias emociones, no puede ayudar al otro a colocar las suyas, ¿no? Sí, total, ¿no? Estar en paz con lo que te pasa, diría, ¿no? Eso es. Tienes que estar en paz con lo que te va pasando, porque en la vida siempre pasan cosas, pero cuando uno está en su centro y está integrado, ¿no? Volviendo a lo del principio, pues vas fluyendo con la vida, ¿no? No te vas peleando con ella, ni vas siendo reactivo a lo que va pasando, ¿no? Entonces estás en conciencia, que yo creo que quizá eso sería el término, ¿no? Además, estar en conciencia para poder acompañar a los demás. Sí, eso es. Y es muy curioso porque esto lo hablábamos ayer, ¿no? El tema de la teoría polivagal también, ¿no? De cómo tu propio sistema nervioso en calma regula al otro o cómo si uno está sin regular también, entre comillas, se lo pega al otro, ¿no? Porque sí, sin comillas, desregulas, si estás desregulado, desregulas. Exacto. Entonces, por eso lo que tú decías es muy importante, ¿no? Hay que ser responsable y si yo un día estoy desregulado, pues no puedo ayudar a otro a corregularse, ¿no? Claro. O a regularse, entonces, pues mejor me quedo en casa ese día, sí. Me coloco y luego ya, pues atiendo, ¿no? Justo, porque al final... y una cosa que sí que veo es que hay una influencia, los pacientes creen que nosotros influimos en ellos, pero no se dan cuenta de lo que ellos influyen en nosotros. Yo siempre digo que yo primero que no necesito ver Netflix porque ya ¿no? Nos cuentan historias todos los días y que por otra parte yo aprendo de la vida por los pacientes. Hay muchas veces que nos enseñan muchas más cosas de las que creen y que su propio ejemplo, yo se lo pongo de ejemplo a otros pacientes para que, en el fondo, todos tenemos nuestras propias herramientas personales y a veces el psicólogo lo que hace es ayudarte. O sea, nosotros no tenemos técnicas mágicas ni milagrosas. Nosotros tenemos el ayudarle a la persona que con la técnica o las técnicas de la psicología se conozca, tome esa conciencia y luego ayudarle a sacar sus propios recursos y a veces enseñarle nuevos, pero es que la mayoría ya los tiene el propio paciente, ¿no? Entonces casi que es un acompañamiento con puntos de intervención concretos, ¿no? Cada uno los suyos y los que vayan más también con
con su momento personal, con su momento formativo o lo que sea. Y en ese sentido que realmente es muy bonito porque influyen mucho sobre nosotros y ves la vida de una manera mucho más amplia y también muchas veces no en lo negativo sino como en la aceptación de la vida, ¿no? Al final yo creo que hay un punto de conocer mucho más la vida y la realidad, ¿no? Que la gente muchas veces en el discurso es que a la gente le pasa esto y lo otro, la gente se va de viaje y digo, no, eso es lo que tú ves en las redes, pero la realidad la vemos nosotros, no toda, porque ni todo el mundo puede venir al psicólogo, punto número 1, ni cada uno ve su rango de población, pero es verdad que la realidad yo creo que muchas veces la vemos tanto lo bonito como lo crudo, ¿no? Al final, todo lo humano, ¿no? Lo tenemos los psicólogos y el resto de personas que vienen a consulta, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva tan amplia, ¿no? Te da mucha aceptación de que, y poder compartirlo, ¿no? Cuando una persona dice, bueno, esto que te pasa a ti, ¿no? Realmente es algo que a todos nos pasa, pues alivia, ¿no? Porque yo, como digo, el llevar uno solo sus malestares es muchísimo más duro que llevarlos acompañados, ¿no? Y sentir que en el fondo toda la humanidad te está acompañando con ello porque a todo el mundo le pasa, ¿no? Eso es. De hecho, hay un concepto muy bonito en mindfulness y autocompasión que se llama humanidad compartida, que se dio mucho a conocer en el COVID y es... En el COVID nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que lo que le pasa a uno nos pasa a todos en ese momento, porque era una situación global, pero es que realmente lo que a ti te pasa en un momento de tu vida le ha pasado a muchas otras personas y les está pasando en este momento. Lo que pasa es que no siempre lo compartimos. Entonces nosotros vemos mucho esto, ¿no? De la humanidad compartida y pues también las terapias de grupo a veces son muy eficaces, ¿no? Sí. Y Marta, por último, en este bloque, ¿no? A veces nosotros nos quemamos. ¿Cuál dirías que, como en todos los trabajos, ¿no? Entonces no hay que dejarlo pasar, hay que ponerle soluciones. ¿Y cuáles son las señales para ti del burnout y qué hacemos? Hombre, yo creo que las señales cada uno tiene las suyas, ¿no? O sea, cada persona tiene sus señales y cada uno tiene que descubrir las suyas para que no se haga una bola de nieve, ¿no? Cuanto antes, más fácil frenarlo que cuando ya uno está, ¿no?, desbordado, pero yo creo que eso es súper personal, ¿no? El tema es que cada uno conozca que nos va indicando de que al final es estrés, ¿no? Son las señales de que estoy en estrés, de que esto ya no lo estoy disfrutando, ¿no? Estoy ya en un modo muy de supervivencia y necesito parar para recolocarme. Igual, y las estrategias para recolocarse serán súper personales también. Cada uno, hay gente que le vale irse de vacaciones, pero a otras personas que no les vale eso y les viene mejor quedarse en casa con la familia, ¿no? Entonces todos tenemos nuestras señales de que estamos desregulados y nuestros métodos de volver a regularnos. Es verdad que no hay recetas mágicas, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿y qué hago para? No hay recetas mágicas. Se ayuda a la persona que conecte con sus propias estrategias, ¿no? Incluso se hacen ejercicios de creatividad de cuáles otras pues puedes llegar a encontrar, ¿no? Sí, de mi punto de vista es que, bueno, muchas veces pasamos por esas crisis. Ayer hablaba justo con una compi nuestra y me decía pues que a veces no sabía si le estaba ayudando a la persona, si no le estaba ayudando, ya con muchos años de experiencia y se cuestionaba si realmente estamos alargando mucho, está siendo eficaz, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, uno, el propio espíritu crítico, no perderlo. Y luego hay una cosa muy importante también que les explicamos constantemente a los alumnos y es que la psicología tiene sus límites. No todo vale para todo. Tenemos que entender nosotros que no vamos a ser salvadores de la humanidad ni de nuestro paciente, ¿no? Y también entender que no todo se soluciona con la psicología. Entonces, que es algo súper potente y sobre todo súper desconocido, y que por eso es la importancia que tiene ahora y se está viendo que, bueno, pues está enseñando
educación emocional en los colegios y todos los datos que hemos dado ahora, pero la psicología tiene sus límites, no todo se soluciona en un psicólogo y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, porque como todo en la vida, a lo que ponemos unas expectativas excesivamente altas, al final nos van a frustrar y pasamos de la idealización a la devaluación, que a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando o elegimos una carrera o elegimos un terapeuta, ¿no? Si idealizamos al terapeuta o a la terapia, al final lo vamos a bajar del altar, ¿no? Entonces, que también la gente que sepa que ir al psicólogo es algo muy necesario, es algo que en muchos momentos de la vida te puede ayudar mucho, porque nosotras no solo somos terapeutas, también somos pacientes, pero que sepamos también que no podemos ni derivar toda la responsabilidad en el psicólogo ni en la psicología. Sí, te diría que casi que es un poco lo contrario, ¿no? Que nosotros en consulta lo que tratamos es que la persona tenga la responsabilidad de su propia salud, ¿no? Porque si no sería generar dependencia, ¿no? del psicólogo, sino, bueno, pues tienes que desarrollar tus propios recursos, tus propias maneras, ¿no? De poder vivir bien y tranquilo, ¿no? Y poder resolver tus problemas por ti mismo, ¿no? Entonces, siempre la responsabilidad va a estar en la persona, ¿no? Nosotros podemos ser ahí un acompañante, pero siempre la persona realmente es la que se sana, ¿no? O su propio cuerpo es el que sana. Nosotros nos sanamos, nosotros simplemente acompañamos y bueno, ayudamos en esa sanación o a que la persona desarrolle sus recursos y sus estrategias, ¿no? Y eso también para el terapeuta es muy liberador, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que uno piensa, es que no estoy ayudando, es que no le estoy resolviendo, es que, bueno, pues que quizá hay un exceso de responsabilidad del terapeuta y tiene que soltarlo al paciente. Y también somos personas y cada terapeuta puede acompañar unos casos y no otros, ¿no? Justo. Y no pasa nada, ¿no? Uno no tiene que valer para todo ni saber de alguna manera sobre todos los temas, sino bueno, céntrate en lo que a ti se te da bien, ¿no? En lo que te gusta, ¿no? Y acompaña en eso porque seguramente tengas súper buenos resultados, ¿no? Porque estás en tu propósito. Si no, pues estás intentando abarcar demasiado o te estás responsabilizando demasiado. Eso es. Porque realmente yo lo que les diría a la gente que está en un momento, ¿no? de burnout, de estar quemado, ¿no? Son varias cosas. Una es, mira a ver qué está pasando en tu vida, no solo en tu profesión, porque normalmente todo va unido y si tú bajas un poco de aquí, probablemente también repercuta allá, ¿no? El estrés es un estado general de uno que repercute en todos los ámbitos de su vida. Por otra parte, el ver si estás cogiendo demasiado trabajo, a veces los autónomos nos pasamos de avariciosos más que nada por miedo, ¿no? Entonces, realmente, claro, es difícil porque al final depende de eso nuestros ingresos, pero supuestamente más de 5 o 6 pacientes diarios ya es demasiado, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo diría a una persona que está en ese momento o a gente que se plantea que en un futuro me quiero dedicar a esto, ¿cuánto puedo abarcar? Pues yo diría que es importante también diversificar, ¿no? Es decir, no solo especializarte si así lo consideras, que todos tenemos especializaciones al fin y al cabo, sino diversificar. Hay un momento de tu vida profesional en la que probablemente ya tienes suficiente conocimiento como para poder hacer también tus supervisiones, hacer formaciones, hacer talleres, dedicarte también a la investigación o a psicología empresarial, ¿no? Y combinar varios ámbitos. Primero, porque uno se va a enriquecer del otro. Y segundo, porque no vas a necesitar tener tanta carga de pacientes en ese sentido. También diría que cuando uno está en un momento de estancamiento, que conecte con nuevos profesionales, busque nuevas maneras de entender la psicología, avance en ese sentido, ¿no? Porque creo que es importante, o incluso que haga su propio proceso de terapia que va a repercutir también. Oye, el ser paciente a mí me ha ayudado mucho y he aprendido mucho de las estrategias que yo he visto absolutamente en vivo, ¿no?
Sí, por eso diversificar o dentro de la psicología o fuera. Fuera. Que bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero si no, oye, pues tener libertad financiera de otro tipo, ¿no? Con invertir todo esto en otras historias, pero bueno, eso ya se sale de nuestro, ¿no? Que no todo es psicología, aunque es verdad que si, como en cualquier profesión, si quieres ser un buen profesional, pues vas a dedicarle mucho tiempo, ¿no? Claro. Y va a ser tu grueso en la vida. Justo. Y Marta, lo último ya, ética, ideología y futuro. De la IA no vamos a hablar mucho porque la verdad es que todavía hay muy pocos estudios, siempre hay ese miedo, ¿no? De la IA va a sustituir a los psicólogos. Bueno, pues a día de hoy no, el día de mañana no tenemos ni idea. Es verdad que los comités éticos de inteligencia artificial lo único que sé que dicen es que el tema de las emociones es lo que está un poco ahí, como que no se pueden reproducir emociones o meterse en las emociones. No sé si se cumplirá o no, esto es lo que yo escuché hace poco. No es lo mismo, o sea, las personas vamos a seguir siendo personas, tenemos nuestro propio sistema nervioso, como hablamos. Una cosa es tener tips, ¿no? Y otra cosa es un acompañamiento con una persona que tiene pues otra serie de competencias que no son solo profesionales y técnicas, que por supuesto a día de hoy la IA no tiene, tendrá otras que nos ayudarán a desarrollar el trabajo a día de mañana, pero bueno, a día de hoy yo lo que le diría a la gente es que no se preocupe, y también lo que le diría a la gente es que el ChatGPT o demás, ¿no? También puede generar adicciones, entonces que cuidado con eso, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que ya está haciendo como mucha compulsión de tengo un problema, ¿no? Entonces lo pienso, lo obsesivo, compulsivo. Tengo mi propio miedo, lo pienso, y como ChatGPT lo tengo constantemente a mano, hago la compulsión de buscar una respuesta y se están generando TOCs, trastornos obsesivo-compulsivos, con preguntar a ChatGPT. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Sí, incluso yo entiendo que sin tener mucha idea, ¿no? Pero pedirle a otro que te resuelva todo el rato los problemas no deja de ser no desarrollar tus propias habilidades, ¿no? Justo. Entonces yo creo que también ahí hay un peligro importante de, oye, que realmente todos tenemos los recursos, todos tenemos las competencias, lo que tenemos que tenemos que ayudarnos a desarrollarlas, ¿no? Y lo otro pues no deja de ser el camino fácil, cómodo, pero yo creo que a medio y largo plazo es un error, ¿no? Tiene que ser un complemento, pero no la solución. Eso es. Así que de momento que no se preocupe nadie. Y ya por último, Marta, que además es que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Redes sociales, marca personal y psicología. Realmente, bueno, todo el mundo está muy preocupado ahora por tener una marca personal. Yo creo que la marca personal es uno. No vamos a hablar de marketing porque la verdad es que no sabemos. Pero en psicología la marca personal es uno. La marca personal no es tener un Instagram, es hacerse realmente, como tú decías, ¿no? Una propia carrera, una propia formación, un propio desarrollo profesional y personal, y después proyectarlo al mundo, ¿no? ¿Cómo? Pues está claro que las redes sociales están ahí, desde Instagram hasta LinkedIn, hasta ahora que se está llevando muchísimo TikTok. Pero la marca personal también tiene que ver con que yo lo que puedo ofrecer lo voy a proyectar, pero es que a lo mejor son contactos que yo he conocido en un curso, a lo mejor son antiguos compañeros de universidad, o a lo mejor es un email que yo mando porque quiero ofrecer un producto. Entonces no nos confundamos y nos obsesionemos con que la marca personal es hacerme un perfil en TikTok, porque también hay mucho de peligroso en eso en cuanto a la divulgación de la psicología, ¿no? Es decir, ¿qué soy? ¿Psicólogo o influencer? ¿Soy psicólogo influencer o influencer psicólogo? ¿No? Entonces, cuidado, porque en ese sentido, por una parte hay mucha divulgación de la psicología, lo que significa que es un tema que interesa, y por otra parte hay muchísima desinformación por sobreinformación. Entonces, cuidado con lo que divulgáis, cuidado también con lo que consumís, ¿no? Y bueno, y que las redes sociales son una herramienta, pero no son un fin. Desde luego, por lo menos para los psicólogos, o así lo pensamos nosotras, ¿no? Totalmente.
Así que no sé si hay algo más que quieras añadir, algo que les quieres decir a la gente, pues no sé, si alguien está pensando en estudiar psicología o si alguien está estudiando, ¿hay algún último mensaje que no hayamos dicho? Bueno, quizá que nuestro modelo es el integrativo, ¿no? Y que si alguien se siente identificado con esta forma de acompañar a otras personas, pues que aquí estamos para lo que necesiten, ¿no? Para supervisar, mentorizar o seguir formándonos en distintas herramientas y técnicas que ahora mismo son las más demandadas. Eso es. Igualmente, si quieres que te acompañemos, ¿no?, en los inicios de tu trayectoria profesional, pues encontraremos una solución. Así que nada, Marta, muchísimas gracias. Nada, a ti. Y nada, nos vemos para todos, nos vemos en próximos capítulos de Entre Divanes por las redes. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Compartid, es muy importante para nosotros y bueno, hasta pronto.